Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos una vez más a este sillón bíblico en el domingo 15º del tiempo ordinario, en este ciclo B. Así que continuamos leyendo San Marcos. Y hoy, ya sé, me he puesto muy difícil con este título que le puse a la charla. Uno de mis alumnos y querido amigo Guillermo, que está en Canadá y hace mis cursos por internet, dice que lo bueno de los cursos es que son 2 por 1, porque aprenden Biblia y aprenden también griego. Bueno, algo de eso hay. Es muy difícil pensar realmente no solo qué temas habla la Biblia, sino pensar de manera bíblica sin hacerlo un poquito en los idiomas originales de la Biblia, el hebreo y el griego. Y bueno, hoy les puse un término que no lo voy a traducir ahora, dentro de un ratito, tendrán que tener un poco de paciencia. Bueno, muy bien. Vamos a empezar por el Evangelio. Habrán visto que el Evangelio es realmente sencillito, es pequeño. Simplemente nos dice que mandó a los discípulos, mandó a los 12 de 2 en 2 a que predicaran. Hay algunos pequeños detalles a tener en cuenta y sobre todo el modo como la primera lectura ilumina el Evangelio. Vieron que siempre la primera lectura nos aporta un ángulo que por ahí no lo vemos de manera directa. Bien, ¿qué quiero destacar del Evangelio? Primero, esto de no lleven ni dinero suelto en la faja, lleven sandalias, pero no una túnica de repuesto, cosa más curiosa, ¿no? Bueno, ¿qué indica con esto? Indica, podríamos decir así, recuerden que estamos en la sección de instauración del reino, estamos completando la sección de instauración del reino, y entonces indica la premura de esa instauración. Hay que ir tan rápido a predicar, a instaurar el reino, que ni siquiera hay tiempo para cambiarse. Se predica, se instaura el reino y se va a otra ciudad. Y se deja la paz o se retiene la paz. Curiosa la idea. A lo largo de la historia, por supuesto que ha habido grandes personalidades, grandes santos. El más notable para nosotros siempre es San Francisco, ¿no? Para Occidente. Grandes santos que han tratado de llevar esto al nivel literal, despojarse realmente de todo y salir a llevar la palabra en condiciones, podríamos decir así, usando una metáfora también muy de la vida de San Francisco, en condiciones de desnudez total, ¿no? Bueno, habrán visto que ni siquiera al pobre Francisco cuando muere, su legado se divide entre los que dicen no, hay que seguir la visión del maestro en su literalidad, y los que dicen bueno, no se puede hacer esto todos los días, entonces hay que mitigar un poquitito. Bueno, eso es lo normal. A veces cometemos el error de confrontar la iglesia con estos pasajes y decimos pero la iglesia no vive en la pobreza en la que vivían los apóstoles. Bueno, probablemente los apóstoles tampoco vivían en esta pobreza. Estamos hablando de una perícopa en la cual se nos está dando el valor de la premura del reino, de la rapidez con la que hay que ir por el reino. Luego, cada situación histórica requerirá de la iglesia un discernimiento a ver bajo qué condiciones se lleva, bajo qué condiciones concretas y reales en el tiempo que nos toca, se va llevando ese reino. Y eso está muy bien, precisamente porque la recepción de lo que dice Jesús no es nunca algo literal, siempre es algo creativo y con discernimiento. Entonces escucho la palabra de Jesús y recibo el reclamo. El reino debe ser instaurado, con preferencia a cualquier otra cosa, incluso a cambiarse de ropa. Pero bueno, ahora vamos a las condiciones reales en las que nos tenemos que mover los seres humanos, porque el Evangelio es siempre Evangelio encarnado. Pero hay una condición muy importante que la ilumina la primera lectura. Aquí está en el Evangelio, pero no está explícita. Y la primera lectura tiene el valor de sacarlo a la luz, ¿no? El contexto de esta primera lectura es que el profeta Amós está predicando contra las prácticas de uno de los santuarios importantes en el siglo VIII, que es el santuario de Betel, el santuario real. Entonces está predicando allí contra las costumbres religiosas. Es una predicación
revulsiva. Y entonces el sacerdote dice, no, un momentito, aquí no vengas con cositas raras, predicaciones urticantes, ni nada por el estilo. Aquí se aplaude al rey y al sacerdote y ya está. Entonces le dice, vete a predicar a otro lado. Y entonces le responde Amós una frase que queda como definición de lo que es el enviado de Dios. No soy profeta ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza. Es el Señor quien envía a su pueblo y lo hace, podríamos decir, siempre de una manera no profesional. Ese es el aspecto que ilumina en cuanto a la predicación también de los apóstoles. Esta no profesionalidad, yo diría que es un buen criterio de discernimiento para saber cuándo la iglesia está metiendo la pata en la predicación y cuándo está realmente saliendo con el espíritu del Señor. Cuando la iglesia se profesionaliza, se convierte en una casta que oficialmente predica y lleva al Señor oficialmente con su etiqueta, ahí estamos afuera del Evangelio. La palabra del Señor siempre es arrolladora, siempre va por delante del hombre que la lleva, no por detrás, siempre por delante del hombre que la lleva. Bueno, muy bien, esto es lo que me gustaría decir del Evangelio, que como ven es sencillo, pero vamos a quedarnos con la anaquefalaiosis, una palabrita dura para decir, anaquefalaiosis. Bueno, ¿qué es esto de anaquefalaiosis? Es la palabra central de este himno de carta a los Efesios que nos regala la liturgia de hoy, porque este es uno de los textos más bellos del Nuevo Testamento, el himno de carta a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo. Y es una andanada de agradecimiento por las 1000 irisaciones, 1000 matices con los que la persona de Cristo se nos va metiendo y rodeándonos y llenándonos de gracia. Y ahí viene una frase que se repite 3 veces a lo largo del himno, ¿no? Para alabanza de su gloria. Y se repite como una especie de estribillo, ¿no? Es un himno realmente precioso. Carta a los Efesios es un texto sobre el que se discute todavía mucho, y no hay un consenso exegético al 100% sobre la autoría de esta carta. Por supuesto pertenece al corpus paulino, pero eso no quiere decir que la haya escrito el propio San Pablo. ¿Por qué? Porque como no sabemos cuándo murió San Pablo, es muy difícil saber hasta cuál de las cartas escribió él de puño y letra y cuáles son, como se suelen decir, deuteropaulinas, es decir, pertenecientes a la segunda oleada de escritos que ya van con el nombre de Pablo, porque en la antigüedad la noción de autoría era distinta que para nosotros. Para nosotros el autor es el que lo hizo, pero para la antigüedad la autoría era aquel que le daba autoridad a un texto, entonces no necesariamente lo escribió San Pablo, pero está bajo la autoridad del apóstol de los gentiles, ¿no? Entonces, por lo avanzado de la doctrina de carta a los Efesios, por su relación con Colosenses, y porque refleja una concepción y una comprensión de la Iglesia que realmente es difícil que sea de la época del propio San Pablo, si es que él murió como la tradición nos indica, hacia el 66, 67, 64, no lo sabemos con exactitud, pero anda en esos años. Si él murió en esa época, es un poco difícil que haya escrito esta carta, llamada a los Efesios, pero que tampoco se sabe muy bien a quién está destinada. Pero lo de los Efesios no es muy claro. Lo cierto es que estamos ante un texto desarrolladísimo. Yo les diría que es, si existen los dos movimientos de tirar la red y recogerla, esta está en el movimiento de recogida de la red. Ya viene con una experiencia de iglesia tan grande que es capaz de decir que la iglesia es el propio cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo le da gracias a Dios. Este es el inicio de la carta, prácticamente, hay 2 versículos antes de esto. Saluda
a la comunidad que está en, y ahí no queda claro si hay que poner Éfeso o alguna otra comunidad, y ya comienza este himno de alabanza. Y en el medio del himno aparece el motivo profundo que hasta ahora ningún escrito del Nuevo Testamento había ahondado en este punto, el motivo profundo por el cual Dios decidió hacerse hombre en Cristo. Y ese motivo profundo lo llama anakefalaiosis, para recapitular, para la recapitulación de todas las cosas en Cristo. ¿Por qué no lo traduzco? Porque la palabra recapitulación en español no es tan fuerte como anakefalaiosis en griego. Y porque además así nos obligamos a pensar un poco. ¿Qué quiere decir esto? Claro, si yo digo, bueno, a ver, llevo 15 minutos de charla, vamos a recapitular. Entonces, ¿qué entendemos por recapitular? Entendemos simplemente hacer como una especie de síntesis. Bueno, dije esto, y aquí está la síntesis. Prácticamente en el lenguaje corriente entendemos recapitular como sintetizar. Pero literalmente recapitular es volver a poner una cosa en la cabeza. Recapitular. Volver a poner algo en la cabeza. ¿Qué está diciendo aquí el himnoda? Está diciendo que toda la voluntad de Dios era no solo crear al hombre, sino que una vez creado, volver a recrear su cabeza. Y esa cabeza ya no es el propio hombre, es el propio Dios. Este es el plan que había proyectado realizar, porque esto, claro, uno se pregunta, pero ¿por qué nos dejaste, Señor, que en Adán nos alejáramos? ¿Por qué nos mantuviste a tientas buscándote a lo largo de milenios? ¿Por qué nos confundimos en la adoración del verdadero Dios y nos pusimos a adorar árboles y plantas y pajaritos y no adoramos al verdadero Dios? ¿Por qué nos dejaste en la tiniebla, en la sombra? Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse. Entonces viene la carta y dice, bueno, es que había un plan. ¿Y cuál es ese plan? Dios retoma todo el camino del hombre, lo toma todo entero, lo pone todo junto y lo lleva hasta Cristo. Y en Cristo lo eleva hasta Dios. Todo el camino del hombre. No hay nada en el hombre que sea nulo, vacío, falto completamente de sentido, porque todo está recapitulado. Esa es la anakefalaiosis, la recapitulación de todo en Cristo. Quienes quieran profundizar en esto, hay un escrito de un hermoso tratado, de los primeros tratados teológicos cristianos, que es de San Ireneo. San Ireneo se quedó admirado con esta palabra, ¿no? San Ireneo encontró aquí la clave de toda su reflexión y descubrió que la anakefalaiosis, la recapitulación, era el ritmo mismo de la historia del hombre. Todo lo que el hombre hace va a ser retomado por Dios en Cristo y llevado de nuevo hasta Él. Y entonces podemos decir, nada, fíjense nosotros la osadía que decimos en Pascua, ¿no? Decimos, pecado de Adán ciertamente necesario, porque a través de él nos vino Cristo el Salvador. Feliz culpa que nos mereció tal Redentor. Miren qué frases osadas, ¿no? A ningún moralista cristiano se le pasa por la cabeza decir semejantes cosas. Bueno, pues la liturgia, instruida por esta mentalidad, por esta comprensión que va mucho más allá de la división de cositas buenas, cositas malas, cositas que me alejan de Dios, cositas que me acercan, dice, todos los caminos del hombre han sido retomados, recapitular en ese sentido de retomar, y han sido puestos en la cabeza que es Cristo. Recapitular en el sentido de volver a fundamentar su cabeza, la cabeza en su sitio. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Recapitular en Cristo todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Por eso no cabe en nuestra fe ningún desprecio a nada humano.
No cabe en nuestra fe ningún desprecio a nada de la historia. Incluso a lo que podemos ver como un sinsentido total. Uno dice, pero ¿cómo puede andar la humanidad tan dispersa y tan... ¿Cómo puede olvidarse de Dios? Bueno, hasta ese olvido de Dios forma parte de la anaquefalaios de Jesús, que en la cruz fue capaz de gritar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y se hizo uno con todo ese silencio que el hombre experimenta a veces en la historia. Todo ha sido recapitulado en Cristo. Y ese es el plan. Cuando decimos el plan de Dios, no queremos decir que Él tiene una libretita y va tachando, hoy voy a hacerles esta maldad a los hombres, mañana les voy a poner esta piedra de tropiezo. No, eso no es el plan de Dios, es una tontería. El plan de Dios es esto, es reencontrar en cada lugar del hombre, en sus triunfos, pero también en sus fracasos, en sus buenas direcciones, pero también en sus extravíos, encontrar el lugar en el que Cristo recapitula todo. Muy bien, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.